Buen día, hoy nos encontramos con el doctor Jesús Emilio Lozano Méndez, quien nos hablará sobre el aprendizaje en seguridad y salud en el trabajo, teletrabajo, bioseguridad y vigilancia epidemiológica en los casos del COVID-19 presentados en el año 2020. Hola, buen día. Mi nombre es Jesús Emilio Lozano Méndez. Soy médico, especialista en epidemiología, especialista en seguridad y salud en el trabajo, especialista en auditoría y garantía de la calidad y actualmente curso una maestría de administración de empresas en salud. Doctor Jesús, entonces, ¿cuál es el estado actual y qué aprendizajes generales de la pandemia impactan en la seguridad y salud en el trabajo y las políticas laborales? Bueno, el estado actual tenemos que el COVID-19 es una enfermedad que ya se considera una endemia, es decir, está en nuestro medio. Ya no es una epidemia ni una pandemia, ya se controló, pero pues persiste el virus y está latente. Pues hay que seguirlo con vigilancia epidemiológica para mirar si hay algún brote y pues obviamente dar el manejo cuando se presenten los casos. El aprendizaje fue muy grande, aprendizaje en todos los aspectos. Así como existe en la historia una división que es el tiempo antes de Cristo y después de Cristo, yo creería que también podemos hablar de un tiempo en nuestra historia reciente de prepandemia y pospandemia. Básicamente porque pues en el modo de pensar, de actuar, en el modo de acceder a las tecnologías de información, aplicaciones, redes, en el tema de estudio, la virtualidad, las reuniones laborales, el tema del teletrabajo, todo lo que se generó post pandemia para facilitar el día a día y la vida, no solamente personal sino laboral, fue un aprendizaje grande que nos dejó esta enfermedad. En cuanto a la seguridad y salud en el trabajo y las políticas laborales, el aprendizaje nos dicta básicamente pues sistemas de vigilancia epidemiológica, los que ya conocemos. Sin embargo, pues tenemos que incluir el sistema de vigilancia epidemiológica biológico, no solo en los trabajadores de la salud, sino en los casos, por ejemplo, en los que tengamos algún virus en todas las empresas, pues tenemos que ser capaces de suplir con todos los elementos de protección personal, las medidas de distanciamiento y medidas básicas como el lavado de manos para evitar, pues, digamos, el paralizar las actividades laborales. Dentro de estas políticas, pues claramente está el seguimiento con test biológicos, el seguimiento de los síntomas, fiebre, dolor de cabeza, malestar, y el seguimiento claramente pues de los casos positivos, los aislamientos, el acompañamiento que se debe hacer, porque pues recordemos en pandemia básicamente nos decían cuarentena, encerrados y con el susto todo el mundo y con la desinformación. Entonces las empresas dieron también ese acompañamiento a los trabajadores, llamándolos, los compañeros de trabajo, los jefes, es decir, haciéndolos esa cercanía si fuera telefónica. Entonces fue un aprendizaje muy grande en políticas laborales y en seguridad y salud en el trabajo. Doctor, ¿qué lesiones concretas dejó el teletrabajo para seguridad y salud en el trabajo, equidad y la regulación laboral? Bueno, dentro de las enseñanzas para las empresas, básicamente pues todas las empresas paralizaron. El Producto Interno Bruto del mundo se quedó quieto. Esto pues nos lleva a un rezago claramente en temas de exportación, en temas de containers, que pues todavía estamos viendo los coletazos. Entonces un aprendizaje grande es las empresas cómo son resilientes y cómo deben enfrentar y afrontar a través de esta resiliencia situaciones como el COVID-19, la pandemia. Claramente el teletrabajo fue una ayuda, una herramienta que desde casa pues se cumplieran algunas funciones administrativas, delegatarias, operativas de las empresas, y pues ayudó al, digamos, como al resurgimiento o a la reapertura económica pues desde las casas mientras finalizaba la cuarentena y después de la vacuna pues como nos abrieron, digamos, otra vez la integración social y laboral. Dentro de estas lecciones concretas y la regulación normativa que no existía en nuestro país, algunas empresas ya estaban dando algunos pinos antes de la pandemia. Claramente algunas EPS, pues la personal autorizador estaban en unas oficinas grandes
y a ellos llegaban a través de correo electrónico, de WhatsApp, las órdenes, y ellos simplemente autorizaban y le enviaban a los pacientes. Entonces se venía trabajando en cierta medida como en una forma de teletrabajo, digámoslo así, pero esto se reguló y lo reguló el Congreso, que también el Congreso entró a teletrabajo y ellos también sesionaban por plataformas virtuales y regularon pues el tema del trabajo en casa, donde pues un avance importante es que pues las empresas debían apoyar a los trabajadores con un subsidio de conectividad, es decir, aquel subsidio de internet para trabajar desde casa. Unas ventajas para las empresas es que, por ejemplo, ya no tienen que pagar arriendos, instalaciones locativas para mantener a trabajadores, sino que desde su casa están trabajando con un subsidio de conectividad. Claramente esto depende de la actividad de la empresa y de la operativización de la empresa, porque si es un trabajo manual que requiere al trabajador o al operario presente, pues debe estar ahí. Pero si es un trabajo que puede desarrollar en casa, de información, de digitalización o de estar llamando de seguimiento, sí es una ventaja hacerlo y pues claramente pues el trabajador va a estar más comprometido con unas metas, se le puede hacer seguimiento de lo que realice en el día. Entonces ya esto está normado y reglamentado por el Congreso de Colombia. Doctor Jesús, ¿usted nos podría por favor informar y nombrar cuál es la ley que aprobó el Congreso para la realización del teletrabajo? La ley que aprobó el Congreso de la República para el teletrabajo como una forma voluntaria de ejecución del contrato de trabajo a largo plazo es la ley 2121 del 2021. Doctor, la vigilancia epidemiológica, ¿cómo aplicó en el seguimiento del COVID-19 y cuáles fueron las medidas de bioseguridad que se implementaron? Bueno, ya se tenían algunos sistemas de vigilancia epidemiológica y ya los conocíamos, como el osteomuscular, el auditivo, el visual, pero en COVID-19 pues todo fue un aprendizaje, todo era nuevo. Se utilizó un seguimiento PRAS, que era el de pruebas, rastreo y aislamiento. Entonces se realizaban los tamizajes, que eran los hisopados nasofaringios, casos positivos se aislaban y se tomaban hisopados a los contactos estrechos, es decir, a los trabajadores con que él había tenido contacto y a la familia, y asimismo el caso positivo se aislaba y se seguían tomando los contactos estrechos. De esta manera se hizo el sistema de vigilancia epidemiológica y con el aislamiento, digamos, se logró controlar primero las complicaciones graves, el ver los sistemas de salud atiborrados y claramente las muertes que veíamos en televisión, caso en Estados Unidos donde pues veíamos máquinas grandes retroexcavadoras haciendo huecos pues para todas las personas que fallecían por COVID, o en Europa que morían cantidades de personas y los hornos crematorios pues que no daban abasto, o aquí cerca en Ecuador donde en las calles pues la gente fallecía en las calles y moría porque pues no, sí, era mucha la cantidad de gente. Entonces el hecho de estar aislados, ¿sí? El hecho de estar en cuarentena y el de buscar estos casos positivos para que no estuvieran por ahí caminando, andando en las tiendas o trabajando en las empresas que pudieran contagiar a los demás, sino de tenerlos aislados y controlados haciéndoles seguimiento, favoreció mucho pues que no se congestionaran los servicios y los sistemas de salud en Colombia y pues a no ver esas grandes muertes en calles y como veíamos por las noticias en otros países. Y las medidas de bioseguridad básicas, el lavado de manos. Desde pequeño nos enseñaron a lavarnos las manos y la enseñanza grande era después de comer, después de ir al baño o antes de comer. Y ahorita pues es, digamos, algo básico estarnos lavando las manos, es una enseñanza que nos debe dejar la pandemia, no solamente para el COVID-19, sino para prevenir muchos tipos de infecciones, bacterianas, virales, hongos, por parásitos. El uso de tapabocas, cuando son infecciones respiratorias, es fundamental. El uso del tapabocas bien puesto, que cubra boca y nariz, no como lo veíamos con la nariz por fuera o con la boca por fuera o en la frente o en el cuello. No, un tapabocas bien puesto es una barrera de bioseguridad que definitivamente se comprobó y se confirmó que sí es efectivo. Y el distanciamiento. El ser humano es un ser gregario por naturaleza. Es un ser gregario que pues le gusta estar en comunidad, en familia, con amigos, abrazarse, pero pues debemos tener en cuenta que en estos casos pues el distanciamiento fue fundamental y al estilo tipo cultura japonés, donde claramente pues el saludo es con una venia y no hay mayor contacto cuando hay este tipo de infecciones respiratorias, también fue una medida que bastante ayudó en la pandemia.
Estamos acostumbrados a los servicios de salud, básicamente pues a medicamentos, a inyecciones, pero este tipo de intervenciones que son muy importantes, como el ejemplo de la vacuna, porque fue lo que finalmente pues, nos ayuda a controlar la pandemia y lo que nos ayuda a normalizar la vida laboral, personal y familiar, son muy costosas, demasiado costosas. Y en realidad la efectividad pues es un control de un porcentaje mínimo, pero el mayor porcentaje son las condiciones de vida, los estilos de vida y temas básicos como el lavado de manos, el uso del tapabocas y el distanciamiento. Muchas gracias, doctor, por su intervención y por la información suministrada.